Podcast, noticias, estudios y novedades en propiedad intelectual. En nuestro primer podcast del ciclo 2022 compartiremos una charla sobre la regulación de los influencers, promovida por el Comité de Entretenimiento. ¿Debe haber una regulación para los influencers en publicidad? ¿Cuál es el marco legal en torno a los generadores de contenido? ¿Qué consideraciones legales debe tener una marca que utiliza influencers? Con ustedes, Carla Venegas. Saludos a todas y todos. Gracias a CIPI y a su Comité de Entretenimiento por invitarnos y sobre todo a los escuchas por acceder a este podcast sobre regulación de generadores de contenido, que no es otra cosa que los influencers. Esperamos sea de provecho. Mi nombre es Carla Venegas Vigas, soy abogada admitida en Puerto Rico y en la Corte Federal de Estados Unidos para este distrito, con experiencia en consultoría, gestión y negociaciones de derechos de propiedad intelectual, y soy directora fundadora de La Mosca, despacho legal en Puerto Rico, con una práctica especializada en derecho de entretenimiento y propiedad intelectual. Y para discutir esta regulación de generadores de contenido tengo el placer de contar con la presencia del licenciado Gustavo Rodríguez García. Gracias por estar con nosotros. Hola, Gustavo. Bien, espero estés bien igualmente. Gustavo Rodríguez es abogado con extensa experiencia en consultoría y litigación en propiedad intelectual, competencia y regulación publicitaria. Actualmente él es Managing Partner en la firma peruana Rodríguez García y Encinas y es presidente de la Segunda Comisión Permanente de Ética del Colegio Nacional de Autorregulación Publicitaria, y es docente y autor de varios libros de su especialidad. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar, Gustavo. Yo te voy a hacer algunas preguntas y sabes que las vamos a contestar también de manera dinámica. Empezamos por esto. ¿Debería existir alguna regulación puntual sobre la participación de influencers en publicidad? ¿Qué opinas de esto? Primero que nada, Carla, un saludo a todos los amigos de ACIPI que nos están escuchando en el podcast. Un gran saludo y ojalá que todos estemos bien por casa. Sobre la pregunta de la regulación de si debería existir regulación de los influencers, yo creo que la respuesta es no. Y si no fuera no, diría depende. Y ahora explico por qué digo depende. Yo creo que lo que importa es que los países tengamos regulación de competencia desleal y tengamos regulación publicitaria. Si nuestra regulación publicitaria de competencia desleal es clara, es decir, aborda bien el tema del engaño, el tema de la autenticidad, el tema de los mensajes que pueden inducir a conductas inadecuadas, etc. Si todas esas reglas están claras, si la cuestión de la concurrencia, como se dice en el mercado, transparente, leal, está adecuadamente regulada, yo creo que no se necesita ningún tratamiento especial para el tema de los influencers, porque en buena cuenta la parte legalmente relevante de la interacción con influencers es cuando ellos operan como una especie de vehículo o canal publicitario. Entonces, si la regulación publicitaria está clara, yo creo que con eso basta y sobra. Coincido, Gustavo. Mira, acá en Estados Unidos también no es que exista una legislación puntual, ¿verdad? Sino que la Comisión Federal del Comercio, que es la que regula los derechos de consumidores, eliminar y prevenir las prácticas desleales, sí emitió unas guías y unos disclosures, ¿verdad?, específicos para los influencers, pero no como una regulación como tal. Y es como dices, o sea, el andamiaje legal y sofisticado lo tenemos. Lo importante es, en la medida en que ese influencer participe de una relación personal, familiar o laboral o financiera con una marca, entonces sí hay unas obligaciones de divulgación, y acá le dicen una conexión material, ¿verdad?, con publicidad o con la marca. Te voy a otra cosa que me gustaría abordar es, ¿tú consideras que un influencer puede ser sancionado por su participación en publicidad para una marca? Es una buena pregunta, Carla. Yo creo que un influencer no puede ser sancionado por el solo hecho de expresarse. Y yo creo que aquí hay una distinción quizás un poco densa, pero importante.
todos, potencialmente todos, podemos hacer declaraciones avalando, apoyando a una determinada marca, nuestra marca de preferencia, ¿verdad? Compramos algo, nos gusta, subimos una historia a nuestro Instagram y decimos, gente, les recomiendo que prueben esto porque estuvo buenísimo. Eso no se vuelve legalmente relevante por el solo hecho de que hayamos tenido una expresión. Y allí tomo la palabra que tú utilizaste, o la expresión que tú utilizaste. Depende de la conexión material. Y depende de si ese influencer está declarando como publicidad en el marco, en el contexto concurrencial, digamos, de que un agente económico le ha pedido que haga alguna declaración, o si es una persona que es influencer, pero que está expresándose libremente sobre una experiencia que ha tenido con un producto. Entonces, para hacerlo en resumen y claro, si cada uno de nosotros en su Instagram hace una declaración sobre un producto diciendo, miren, probé esta marca, me parece genial y se las recomiendo, pues no hay ningún problema ahí de regulación publicitaria, un tema legalmente trascendente, porque es la libertad de expresión que cada uno tiene. Ahora, si es que yo hago una declaración porque me pagó una determinada marca para que haga una declaración, o porque de pronto no me pagó, pero me mandó la marca un regalo para que yo hable sobre ese regalo, pues ahí es distinto, porque es un entorno concurrencial, y si yo hago una declaración engañosa, eso atribuye responsabilidad al anunciante, y eventualmente podría atribuir responsabilidad en el influencer, pero no en el influencer como anunciante, porque el influencer no es el anunciante del producto, sino porque opera de algún modo como un medio de comunicación, y en algunos países pueden haber algunas responsabilidades en los medios de difusión o en los canales de difusión, si es que el país, la regulación del país así lo permite. En Perú, por ejemplo, es así. Un influencer podría ser considerado como un medio de comunicación social y podría tener responsabilidad. Claro, y como dices, esa sutileza que a lo mejor parece clara de conexión material puede ser más sutil en casos que no sea una remuneración económica pecuniaria, o sea, y en ese sentido sí, como tú dices, sopesar derechos, libertad de expresión, si no hay ninguna conexión, en definitiva yo digo de lo que quiero de un producto o servicio, pero si ya hay una conexión material, entiéndase, y ahí es que está el espectro de posibilidades, no solamente es económico, un regalo, un pago por un producto, o sea, un viaje gratuito que te ofrezca esa marca, por lo menos en Estados Unidos sí se ha considerado conexión material, un descuento especial, una mejora de un producto o servicio, una invitación especial a un evento, o que tengas acciones en esa marca, o sea, eso sería una conexión material. Por lo menos en Estados Unidos considera, y ahí sí se activa, ¿verdad? Ahí sí tiene sentido considerar que puede ser sancionado, ¿verdad? Quería también abordar qué consideraciones debería tener una marca para no tener problemas al emplear influencers, al utilizarlos en su comunicación publicitaria. Creo que son varias cosas que uno debe considerar, pero si tuviera que elegir una importante, es asegurarse de la transparencia de la comunicación publicitaria, es decir, que el propósito persuasivo, que el propósito publicitario sea claro. Ahora, allí hay un tema. La regla de autenticidad o el principio de autenticidad en publicidad establece que el anunciante debe asegurarse de que el público destinatario de un mensaje sepa claramente que está frente a publicidad. Pero obviamente esas reglas de revelación de información o de precisión de que estamos frente a publicidad rigen cuando no es evidente que estamos frente a publicidad. Y allí sí yo soy bastante crítico de las regulaciones y de las interpretaciones que llegan al exceso de sostener que siempre debe decirse expresamente esto es publicidad, mediante hashtags o mediante lo que sea, porque yo creo que cuando es evidente por la forma, por el estilo de comunicación, por la interacción que tiene el influencer, cuando es evidente que es publicidad, yo creo que no hay necesidad de revelarle a la gente que es publicidad. Una cosa distinta es cuando, por ejemplo, se le pide al influencer que tenga una dinámica muy particular que esconde la naturaleza publicitaria de la comunicación. Y en esos casos sí que me hace mucho sentido
que se asegure que la gente sepa que está frente a publicidad. Pero bueno, en fin, las regulaciones suelen ser un poco más protectivas probablemente de lo que yo estoy diciendo. Bueno, no me gustará de pronto, pero en fin. Eso uno, la transparencia. Y segundo, yo recomendaría siempre asegurarse de tener un contrato con los influencers en donde se especifique muy claramente que su obligación es no salirse en líneas generales de las declaraciones aprobadas por la marca, porque de pronto hacen una declaración que es engañosa y eso puede generar responsabilidad en el anunciante. Obviamente, cuando digo contrato, no me refiero a un contrato de estos que nos encantan los abogados, de estas cosas de 50 páginas, no, me refiero a una cosa amigable en donde se establezcan pues unas cuantas obligaciones y yo creo que con eso estamos medianamente bien cubiertos. Y como tú dices, o sea, la publicidad hasta hace un tiempo se veía a simple vista, es muy evidente, pero sí que hay sutileza en los medios ahora electrónicos y más también con los públicos. Yo considero que los públicos más jóvenes están más acostumbrados y ven más claras esa sutileza, pero a lo mejor un público que estaba más acostumbrado a la publicidad tradicional, pues hay que ser un poco más comedido y la legislación pues sí es más protectiva en cuanto a los consumidores de las divulgaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos lo que dice, o sea, esa inclusión de los hashtags de la marca es importante que se tengan. También, por ejemplo, hasta a veces los enlaces con la misma marca, ¿verdad? Que se diga que es una publicidad, incluso cuando son cosas grabadas, varias veces se le pide al comunicador que indique que esto es un auspicio de tal o cual marca, ¿verdad? O sea, que sí se requiere o agradecer a la marca o un hashtag en ese sentido. Y como dices, o sea, siempre que no haya confusión, o sea, es general, ¿verdad? Y eso da espacio a muchas interpretaciones, aunque sí se ha visto que debe haber una divulgación cuando hay esa conexión material. Y también otra cosa que yo quería añadir es esto que dices de los contratos, lo saludable que es que una marca definitivamente le requiera a un influencer contractualmente unas obligaciones de, por ejemplo, adherirse a los términos y condiciones de la red social donde está, familiarizarse con esas guías en nuestro caso del Federal Trade Commission, ¿verdad? Incluir, porque a veces se piensa, mira, es que sea mayor de edad si está trabajando una marca de alcohol o tabaco, y las divulgaciones que esas entidades acá, Food Drug Administration, requieran, o sea, es mirar todo, pero sí que lo más saludable es establecer un contrato donde se le diga eso, y más porque mucho de este contenido no es creado por la marca, que una de las cosas que también es saludable es que se le pida, sí es posible, ¿verdad? Porque todo hay un espectro amplio de acuerdos con influencers y a veces son mucho más informales, pero lo ideal es que a veces eso pierde la espontaneidad, pero si se pudiera aprobar previamente más o menos esos talking points que va a tener el influencer, es lo más saludable, y yo diría las cláusulas de indemnización, tú sabes, porque como ese contenido incluso a veces incorporan grabaciones o derechos de imagen que no están, que eso lo produce el mismo influencer, pues que se exima de responsabilidad porque la marca no tiene control de la creación o de si el videógrafo autorizó esa publicación o la imagen incorporada de un tercero, tú sabes. Que en ese sentido sí yo recomendaría que por escrito una marca busque eso con un influencer, indemnizaciones en ese sentido, y hacerlo por escrito, ¿verdad? Yo también quería preguntarte qué aspectos de propiedad intelectual deberíamos considerar desarrollar en comunicaciones e interacciones con los influencers. A ver, Carla, bueno, primero que nada, contestando tu pregunta, de alguna manera ya adelantabas algunos aspectos importantes con esta mención que hiciste al contenido que suben los generadores de contenido, ¿verdad? Porque puede ser contenido ajeno, suben videos, suben música, emplean imagen, entonces hay todo un campo importante allí que debe regularse, creo bien, en el contrato, y de alguna manera el generador de contenidos que es convocado por la marca
tiene que asegurar en el contrato, debería asegurar en el contrato, que mantiene indemne a la marca por el empleo de contenido ajeno que haya decidido libremente emplear, ¿verdad que sí? Entonces, ese es un punto importante. Y luego ya en términos más macro, hay, bueno, discusiones más amplias en este terreno, como por ejemplo los retos que presenta el empleo de influencers virtuales, por ejemplo, ¿no? Que he generado, ahí hay toda una discusión respecto incluso del contenido que producen estos, o que por lo menos parecieran haber sido desarrollados, digo, no lo desarrollan realmente, pero que parecieran haber desarrollado estos generadores de contenidos virtuales. Entonces, sí que hay un gran campo de terreno, digamos, para discusiones en materia de propiedad intelectual. Y en general, me gustaría decir, este es un tema muy novedoso, es un tema en el que se está produciendo un gran desarrollo, y yo creo que hay, y por eso es bueno tener estos espacios para intercambiar ideas, porque hay muchos temas que creo requieren conversación y análisis profundo, desde la propia definición de influencer. Si uno, de pronto me escapa un poco el tema, pero este es un asunto que a mí me parece muy, muy relevante. Si uno revisa muchas regulaciones y muchas guías, se hace referencia a la cantidad de seguidores, es decir, a la idea de que un generador de contenidos, para que opere como influencer, para que logre generar influencia, es porque tiene un número de seguidores importante que genera engagement en el público. Me parece que es un error que muchas guías y regulaciones hagan eso, y porque además es cierto que buena porción de generadores de contenido utilizan seguidores fake. Entonces, no puede ser el número de seguidores un factor relevante para determinar si estamos o no frente a un influenciador. Ya de plano, una guía que vincula la definición de influencer al número de seguidores me parece antitécnica. Entonces, creo que hay espacios de reflexión y de mejora que deberíamos ir, y el tema que mencionaste, el tema de los influencers niños, niñas y adolescentes, es un tema también súper interesante. Entonces, yo creo que tenemos un espacio para una discusión que da para mucho, ¿verdad que sí, Carla? Total, y es bien interesante, bien relevante el tema. Una de las cosas que también cuando estaba hablando en la línea de contenido, como esa generación de contenido usualmente se hace por parte del influencer, pues la marca también sería saludable que ya sea como licencia o como sesión, si ellos quieren comprar ese contenido, pero que le permita usarlo también, porque están implicados sus derechos de marca que pueden seguir aprovechando, y a veces eso no se toca, ese tema de quién es el contenido, lo puedo usar ese contenido yo marca post relación con el influencer, le voy a pedir a mi influencer que no compita con otros, o lo quiero hacer más con otros que compitan conmigo, ¿verdad? Una cierta exclusividad. Es un tema súper gigante y relevante, así que definitivamente es para abrir varios podcasts de esto. Muchísimas gracias, Gustavo. Yo espero que este preámbulo, ¿verdad?, les sirva a los escuchas y lo aprovechen, y gracias de verdad por estar aquí y por comentar este tema fascinante, en verdad, ciertamente. Gracias a ti, Carla, y me gustaría comentar también que desde el Comité de Derecho al Entretenimiento se ha hecho precisamente un trabajo que seguramente será presentado en su momento sobre este tema de los influencers, y es un trabajo muy interesante porque recoge experiencias, opiniones, comentarios de muchos colegas y amigos de varios países. Yo creo que va a ser un aporte también en la línea de continuar con esta conversación sobre un tema que tanto nos apasiona. Entonces, muchas gracias, y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Saludos y gracias por escucharnos. Que estén bien. ACIPI Podcast, noticias, estudios y novedades en propiedad intelectual.